Chicos, en esta clase vamos a ver las fuerzas paralelas de distinto sentido. En clases anteriores habíamos visto las fuerzas paralelas, pero de igual sentido. Por ejemplo, tenemos una fuerza 1 de 300 Newton, fuerza 2 de menos 500 Newton y una distancia de separación de 200 centímetros. Tenemos el método analítico y el método gráfico. Vamos a empezar con el método analítico, que es muy similar a la de las fuerzas paralelas de igual sentido. Teníamos que la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas, reemplazamos la fórmula y nos queda 300 Newton menos 500 Newton, la resultante es de menos 200 Newton. Y después, para calcular las distancias, utilizábamos la relación de Stevin, cuya fórmula es F1 sobre distancia 2 igual a F2 sobre distancia 1 igual a resultante sobre distancia. Como quiero calcular primero la distancia 2, puede ser aleatorio, puedo averiguar primero la distancia 1 o la 2, no hay problema en eso. Calculo la distancia 2, entonces utilizo la primera fracción y la última. Me va a quedar que fuerza 1 sobre distancia 2 es igual a resultante sobre D. Habíamos dicho que tenemos que reemplazar la fórmula y para resolverla aplicábamos la propiedad matemática en el que dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Entonces nos va a quedar 300 Newton por 200 centímetros, el producto de los medios, es igual al producto de los extremos de 2, o sea la distancia 2, por 200 Newton. Resolvemos, 300 por 200 nos queda 60.000. Y igual a D2 por 200 Newton. Como queremos despejar D2, ese 200 Newton que está multiplicando lo vamos a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces, finalmente resolvemos y nos queda que la distancia 2 es de 300 centímetros. ¿Sí? Vieron que acá la resultante yo la puse como 200 Newton, no como menos 200, porque vamos a trabajar con valores absolutos, ¿sí? Porque las distancias siempre nos van a dar positivas. Después, para calcular la distancia 1, tenemos la siguiente fórmula, pero usando F2 sobre D1 es igual a resultante sobre D. Reemplazo los valores en la fórmula, pero con valores absolutos, es decir, no pongo los números negativos, ¿sí? Pongo todos positivos, en este caso. Entonces resolvemos exactamente igual el producto de los medios por el producto de los extremos, despejamos D1 y nos queda en este caso que D1 es 500 centímetros. Hasta ahí terminó nuestro método analítico. Ahora vamos a pasar al método gráfico. En el método gráfico teníamos que siempre primero lo que debo hacer es buscar una escala. En este caso la escala es de 1 centímetro es igual a 100 newton igual a 100 centímetros. Lo primero que graficamos era la distancia, ¿sí? Que en este caso va a ser de 2 centímetros según la escala. Y en un extremo gráfico fuerza 1, que es de 300 newton, o sea que va a ser de 3 centímetros, y lo gráfico hacia arriba, porque en el eje cartesiano hacia arriba son los positivos. Y en el otro extremo gráfico, F2, pero con dirección hacia abajo, ¿sí? Porque es negativo, y de 5 centímetros según la escala. Como la fuerza mayor está hacia abajo, todo lo que voy a graficar de ahora en más va a ser hacia abajo, ¿sí? Imaginemos que estamos moviendo una mesa y alguien está de un extremo de la mesa y hace una pequeña fuerza y yo muevo la mesa en el sentido contrario con mayor fuerza. Entonces la mesa se va a mover hacia mi lado. Por eso es que ahora vamos a trabajar todo hacia el lado negativo porque es la fuerza mayor. ¿Qué hacemos? Tenemos que graficar, ¿vieron? Vamos a transformarlos en colineales. Como son de distintos sentidos gráficos, la fuerza 1 la gráfico superpuesta a la fuerza 2 y la llamamos F1', y con la misma longitud según la escala, es decir, de 3 centímetros en este caso. En el otro extremo, pero hacia abajo, gráfico de vuelta F2 y la llamamos F2' y también de 5 centímetros según la escala. Luego prolongo la distancia y uno la punta de la fuerza 2' con el inicio de la fuerza 1', ¿sí? Y la prolongo hasta que se choca con la prolongación de las distancias. Allí es donde va a estar la resultante, ¿sí? De cuánto la gráfico la resultante, y según lo que me había dado en el método analítico, era de menos 200 newton, menos porque mira hacia abajo, y 200 newton en esta escala va a ser de 2 centímetros. Bien, ¿qué pasaría si en vez de que la gráfica fuera todo hacia abajo porque la fuerza mayor estaba hacia abajo, ¿qué hubiera pasado?
si hubiera sido al revés, ya lo vamos a ver. Pero antes, miren, recordemos que la distancia llamamos distancia a la longitud que hay entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Y D1 es la distancia que hay entre la fuerza 1 y la resultante, y D2 es la distancia que hay de fuerza 1 hasta la resultante. Esos valores, si yo los mido con la regla, me tiene que dar exactamente igual que los valores que me daban analíticamente, ¿sí? Bien, recién les decía que qué pasaría, cómo hago para graficar si ahora la fuerza mayor está arriba, es decir, que es positiva, ¿sí? Usamos siempre la escala y ahora graficamos la distancia primero, graficamos F1 de 5 centímetros, graficamos F2 menos 3 centímetros, es decir, hacia abajo, y como la fuerza mayor está hacia arriba, todo lo demás se grafica hacia arriba. Decíamos que gráfico F1 de vuelta, pero en el otro extremo, ¿sí? Y lo llamamos F1'. Por encima, o sea, superpuesta a F1, gráfico F2 y le llamamos F2'. Después prolongo la distancia y uno la punta de la fuerza prima con la punta de la fuerza prima 2, ¿sí? Hasta que se choque o se conecte con la distancia y allí se ubica la resultante. Y gráfico la resultante hacia arriba porque habíamos, en este caso, 500 menos 300 me da 200 positivos. Muy bien, esto es toda la clase de hoy. Espero que lo puedan entender y lo puedan resolver en sus carpetas.